Bueno, muchísimas gracias. No suelo hablar sentado, pero bueno, parece como que es la forma más apropiada así para presentar algún escrito así. Y bueno, les agradezco a todos, especialmente también que han venido algunos de lejos, el padre Pedro, el padre Walter, diácono, Ricardo, y también han venido los seminaristas, y bueno, por supuesto a todos ustedes de aquí de Villa Bertet, que han querido venir a esto, que quiere ser un momento como de compartir un poco la historia de este pequeño libro que está titulado Siete canastas. Traje por acá porque, bueno, algunos saben, ¿no es cierto?, pero este sería el cuarto libro que tengo por ahí la gracia de publicar. El primero está publicado por Editorial Logos, se llama El sacerdocio en primera persona. El segundo fue este, que es una recopilación de escritos de Facebook, ¿sí? Que hice a principios de este año, en abril. Y este, en realidad, es un trabajo práctico que hice en el seminario sobre Santa Teresita, pero que, bueno, en su momento el profesor me había alentado a publicar. Cuando era seminarista, lógicamente, no parecía muy lógico, pero bueno, después se dio de poder publicarlo. Así que lo hice 2 o 3 semanas antes de venir aquí a Chaco. En realidad lo había escrito en el año 2004, y no le hice retoques, pues lo quise poner así directamente. Y este librito, Siete canastas, ¿cuál es un poco el sentido? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo se fue gestando? Quería comentarles un poco la historia, con algunos elementos que pueden ser así de mi vida personal o de mi historia vocacional también, pero creo que siempre es lindo escuchar un relato, espero no ser muy aburrido. Y cuando me puse a preparar, en realidad no sabía lo que iba a decir, y finalmente también me hizo bien tratar de repensar, como de hacer una mirada panorámica hacia el pasado para ver, ¿no es cierto?, cómo se gestó este librito, que si ustedes ven en la introducción, la explicación del título tiene que ver con uno de los milagros de Jesús, la segunda multiplicación de los panes, donde dice que sobraron 7 canastas, Y yo considero que cada una de estas reflexiones que están en el libro son así como un poco lo que quedó, lo que sobró, suena feo, pero sí lo que quedó en mí de un montón de acontecimientos y de situaciones que pude vivir a lo largo de mi vida. Comienzo con una frase de Benedicto XVI. En su carta Deus Caritas Est, en el año 2005, 25 de diciembre de 2005, él escribe esto que lo ha repetido también muchas veces el Papa Francisco. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y el librito Siete canastas quiere ser una especie de testimonio de mi propia experiencia de la misa, transformado en 49 catequesis. Quiere ser un testimonio de la experiencia de Cristo vivo en la Eucaristía, de la certeza de que Él, en cada celebración, vuelve a entregarse por amor a mí y por amor a cada uno de nosotros. Y mi historia con la misa es bastante particular, porque yo empecé a ir a misa en la panza de mi mamá. Mi mamá era practicante, entiendo que desde su juventud, así que mis primeras misas las transcurrí durante el embarazo. Después, las siguientes, después de haber nacido, algunas las viví dormido, otras un poco adentro, un poco afuera, molestando. Seguramente muchas otras, tengo algún vago recuerdo, algunas misas caminando por toda la iglesia, recorriendo a ver dónde había algunos amigos para que pase más rápido la hora, como seguramente nos pasó a muchos de nosotros que fuimos a misa desde chiquititos. Hasta que empezó un aspecto nuevo de la misa, que fue dejar de caminar las misas y empezar a cantar las misas. Desde muy chico me gustó mucho cantar.
Y en mi casa se cantaba mucho y el sacerdote que estaba en mi pueblo, un pueblo muy chiquitito, le gustaba mucho cantar y enseñar a cantar. Así que todos los días, en las misas diarias, había 2, 3, 4 personas, se cantaba el salmo, lo cantaba él, y los viernes nos reuníamos en la parroquia a cantar, a ensayar cantos nuevos, a aprender cantos litúrgicos, sobre todo traídos de España. Y en esa infancia, adolescencia, fue muy importante el testimonio de mis papás que, como se dice a veces, llueva, truene, o haya sol, o hagan 50 grados, ahí estaban firmes siempre en la Eucaristía. Por más que se desatara justo un chaparrón, nosotros estábamos cerquita de la iglesia, así que agarrábamos el auto, la camioneta, y ahí estábamos para celebrar el misterio del Señor. Y también tuve la gracia de una buena catequesis y de una experiencia en la escuela católica, en la cual fui cuando era chico. Pero evidentemente faltaba algo muy decisivo y eso ocurrió en el año 1994 en unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en una escuela de campo donde pasamos muchísimo calor, donde dormíamos todos así apretados en un aula de una escuela, donde teníamos que hacer silencio, porque era un retiro de silencio, al cual probablemente si yo hubiera sabido de antemano que había que hacer silencio no hubiera ido, pero Dios quiso que estuviera allí. Y en esos ejercicios espirituales se dio así de modo más profundo esto que decía Benedicto XVI, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En esos ejercicios espirituales, el sacerdote que los predicaba, que ya falleció, entre otras cosas, nos marcó mucho, nos grabó mucho a fuego, que Cristo había muerto por nosotros, que había muerto por cada uno de nosotros, que las espinas de su corona, que los golpes del látigo, que las caídas, que el golpe de la cruz en sus espaldas, que el dolor de los clavos, todo había sido hecho por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Y con eso se abrió una nueva etapa en la comprensión de la misa, porque el sacerdote nos enseñó también que en la misa lo que aconteció en el Calvario se hace presente. La entrega de Cristo en la cruz se hace actual, se hace presente en cada Eucaristía. En cada misa, Cristo se está entregando por mí. La misa es el mismo sacrificio, porque es el mismo sacerdote, el mismo altar, la misma víctima. Lo único que cambia es el modo de ofrecerse. En la misa se ofreció de modo cruento, y en la Eucaristía de modo incruento. Estas cosas que quizá hemos escuchado todos alguna vez. Bueno, esto se marcó mucho en ese retiro. Y desde esas misas de los ejercicios espirituales, el Señor me fue llevando. Yo la verdad que no recuerdo ninguna decisión ética, según esta palabra de Papa Benedicto, ningún esfuerzo de mi parte. No recuerdo yo haber tenido que luchar contra mí mismo para decir tenés que ir a misa, sino todo lo contrario. Fue como una fuerza arrolladora que se transformó en una atracción cada vez más grande que me llevaba a desear participar todos los días de la Santa Misa. La misa diaria, después de ese retiro, no fue ni una imposición, ni un propósito sacrificado que yo elaboré, sino absolutamente algo obvio y una consecuencia completamente lógica de lo que el Señor me había mostrado. Sin que yo me diera cuenta, Él me fue llevando así. Pero ¿cómo eran las misas de mi pueblo? Porque alguno puede decir, bueno, capaz que la misa era así o asá, o capaz que a misa iba alguna chica que me gustaba en ese momento, entonces yo digo, bueno, voy a misa porque va fulana, así la veo, qué sé yo, como a veces puede pasar en la adolescencia a algunos chicos. La misa de mi pueblo eran muy austeras, duraban 20 minutos, 22 minutos, misa diaria, iban 4 señoras grandes y a partir de ese retiro 2 o 3
jóvenes, después 5, después 7, después más, gracias a Dios, jóvenes que empezamos a ir a misa diaria. Eran misas sin canto, no se cantaba, y eran misas habitualmente sin homilía. Así que uno dice, perdón la expresión, una misa así pelada de todo lo que algunas veces para nosotros puede constituir el motivo de elegir ir a misa o no ir a misa. No iban en principio mis amigos, las personas que iban yo las conocía así un poquito, pero como en un pueblo y eran personas grandes, no había un detalle estético demasiado atrayente en cuanto a la celebración, pero sí había una gran piedad. La misa era celebrada con una enorme piedad por el sacerdote, celebrada con mucha fe, con una fe que se expresaba en él, en el modo de hacer la genuflexión al comenzar la celebración, en el modo de hacerse la señal de la cruz, en la profundidad con la que él pronunciaba las palabras de la institución, las palabras de la consagración, y en la piedad también con que él comulgaba, en la piedad con que trataba el cuerpo de Jesús, con que tocaba la hostia consagrada, con que la partía, con que después la daba a todos los fieles. Allí estaba Dios, indudablemente, en la austeridad de los signos. Y por eso cada tarde era como una imperiosa necesidad la de ir casi corriendo a su encuentro, como quien llega de la escuela con hambre y va a la heladera, así, con esa misma y tal vez mayor necesidad y espontaneidad, ¿sí? Por lo menos así lo recuerdo en este momento. Y la experiencia del encuentro con Jesús era siempre novedosa, aun cuando fuera reiterado el rito de la Eucaristía. La experiencia de los frutos de esas misas diarias siempre fueron de paz, de fuerza, de mucha fuerza, de claridad, convicción, celo apostólico. Y como era adolescente, y alguna vez creo que nos puede haber pasado a todos en la adolescencia, unas ganas impresionantes de apostolado, mucho celo apostólico, deseo de cambiar el mundo y de evangelizar. Y algunas veces también en esas misas hacía de monaguillo, incluso antes de descubrir el llamado al sacerdocio, de tal manera que algunas veces todavía de más cerca podía vivir esta vida palpitante de Jesús de Eucaristía, se hacía todavía más evidente. Aquí quiero repetir de nuevo la frase de Benedicto XVI con que comencé. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Benedicto no dice que ser cristiano no incluya una decisión ética o una gran idea, sino que no es el comienzo. Y después de esta gran experiencia, esta fuerte experiencia de la presencia del sacrificio de Cristo en cada Eucaristía, del encuentro con su persona, fueron llegando estos otros aspectos. Y especialmente quisiera destacar esto de las grandes ideas que ofrecieron aún más solidez y profundidad a la experiencia de la misa. En aquella época, siempre me gustó mucho leer, entonces el cura, ¿sí?, dice, bueno, toma, léete este librito. Padre Heraldo Reverdito me dio para leer un libro llamado El Santo Sacrificio de la Misa, que el autor es el padre Alfredo Sáenz, un jesuita, donde en ese libro se recopilaban las principales ideas que él, cuando era profesor en el seminario de Paraná, desarrollaba. Y ese libro contenía muchos análisis históricos de la evolución del rito, de la misa, también comentarios y precisiones litúrgicas de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer en la misa, pero sobre todo este libro, que era fruto de las clases, ofrecía mucha reflexión espiritual de cómo vivir la misa, cómo aprovechar al máximo esa celebración. Y en ese libro se citaba otro libro de Romano Guardini, titulado Los signos sagrados. Un libro que yo descubrí ahí
y que solo unos años después pude leer entero. Guardini es un teólogo alemán muy importante de la primera mitad del siglo XX, que también influyó mucho en el pensamiento del Papa Benedicto XVI, pero yo no les recomendaría comprar los libros de Guardini porque por lo general son muy difíciles, muy difíciles. Yo he intentado leer otros y les diría que antes de comprarlo pregunten a alguien. Pero el que sí les recomendaría comprar a leer o en este momento descargar de internet porque está el texto, es ese librito que se llamaba Los signos sagrados, donde raramente el libro no solo no es difícil, sino que es muy fácil, muy atrapante, muy profundo, donde tiene una gran belleza, donde describe con una poesía sublime todo el simbolismo misterioso de los diversos elementos de la liturgia cristiana. Él va pasando desde la puerta de la iglesia, los escalones, las gradas que todas las iglesias tenían antes en el altar, las velas, el incienso, el mantel, todos los elementos propios de la liturgia, les va encontrando un sentido espiritual hermosísimo. Yo leía el libro del Padre Sáenz, me encantaba, pero esos puntos de los signos sagrados los basaba una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque realmente me ayudaba mucho y después me servía para tratar de vivir la misa. Y en el seminario de Paraná, cuando ingresé, tuve oportunidad de crecer en otros aspectos de la liturgia, que en un pueblo pequeño como el mío, que tenía 600, 700 habitantes, eran más difíciles. En el seminario de Paraná tuve la oportunidad de vivir la belleza y la majestad de la liturgia solemne, ¿no? Es una liturgia celebrada con todos los ministros, los ministerios, con la belleza del canto sagrado, el canto gregoriano, el canto polifónico, con todo lo que eso ayuda. Pero incluso en ese tiempo, cuando estas cosas aparecían con más fuerza, lo esencial seguía estando allí, en esa presencia del sacrificio de Cristo. Y ahí hay un acontecimiento que es muy lindo, y es que cuando fui de apostolado, los seminaristas allá en Paraná, a partir del segundo año, nos mandaban a una parroquia los sábados de tarde a hacer apostolado. ¿Sí? A veces te tocaba estar con los niños, a veces te tocaba estar con los jóvenes, a veces te tocaba preparar la liturgia. El padre me pidió que hiciera unas catequesis sobre la liturgia antes de la misa. Sábado de noche, la iglesia bastante llena, yo estaba en el tercer año del seminario, darle unos pequeños puntos de reflexión sobre la misa. Obviamente busqué el santo sacrificio de la misa y fui tomando ahí, pero especialmente también destacando estos textos de los signos sagrados. Estos apuntes, que bueno, el padre era muy puntual para empezar la misa, entonces me decía, no te pases de los 4 minutos porque yo te corto. Así era, un poco drástico. Entonces yo, para no pasarme, escribía todo, anotaba, entonces me aseguraba de no extenderme más. Y hoy conservo esas hojitas, las guardé. Eran tiempos de bastante austeridad, así que son unos apuntes hechos en unas hojas de unos talonarios de un amigo, que el papá trabajaba en una empresa de gas. Entonces todos le pedíamos hojas y escribíamos en cualquier lado porque estaba pasando justo un momento difícil el país. Así que esa catequesis todavía la conservo y podríamos decir que son como la versión 0.1 o 0.01 de lo que hoy es el librito Siete Canastas. Pero después hay otro momento que es también muy importante en esto de las grandes ideas. Las grandes ideas obviamente no son mías, las grandes ideas son las que uno se encuentra en el camino de la formación, y es en el seminario donde, por supuesto, nuestra guía durante toda mi formación sacerdotal fue Juan Pablo II. Yo me ordené sacerdote en 2005, me ordené de diácono justo en el momento que acababa de fallecer Juan Pablo II, y todavía no se sabía quién iba a ser el Papa siguiente. Así que nos ordenamos en sede vacante con nuestros compañeros de diáconos. El Papa Juan Pablo II tiene textos muy hermosos sobre la misa. El Papa Juan Pablo II todos los jueves santos escribía cartas a los sacerdotes, que nosotros desde seminaristas las leíamos así con avidez. Tiene varios documentos donde habla específicamente sobre la Eucaristía, que también sirvieron en nuestra formación.
Pero hay un momento donde puedo decir que estas grandes ideas, entre todas las grandes ideas con las cuales pude encontrarme y también como incorporar un poquitito, por la gracia de Dios, es cuando pude conocer los escritos del cardenal Ratzinger, en este momento, luego Benedicto XVI. Yo ya conocí algo de Ratzinger a través del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue publicado en el año 92, de tal manera que todo el tiempo que estuve en mi parroquia, siendo adolescente, la formación que recibíamos era ya con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y medio como fanático así de la lectura, también el cura me dice, toma el Catecismo, lee. Así que me lo leí 2 veces entero, antes de entrar al seminario, así a la noche, porque me gustaba mucho leer. Pero en el seminario pude conocer otras obras de Cardenal Ratzinger, obras donde se expresa la profundidad de su pensamiento, siempre me atrapó eso, la claridad de sus ideas y a la vez la belleza con la que él narra el misterio de Dios, la belleza con la cual él habla de la misión de la Iglesia. Y de Cardenal Ratzinger siempre me apasionó mucho, me impresionó mucho la capacidad de equilibrar el amor a la tradición y a la Sagrada Escritura con la originalidad en el modo de expresar la doctrina de la Iglesia, en el modo de presentar el mensaje cristiano al mundo de hoy. En ese tiempo leí algunos libros de él, pero fue sobre todo después cuando era sacerdote, ¿sí? Porque ya cuando me ordené sacerdote, Cardenal Ratzinger ya era papa. En ese tiempo también, siendo sacerdote, comencé a leer las homilías de Benedicto XVI para los Jueves Santos. Él tuvo 8 Jueves Santos como papa, 8 o 9, ahora no recuerdo bien, pero 8 o 9, y cada homilía de Jueves Santo es una obra de arte, ¿sí? En todas esas homilías, lo querríamos nosotros los sacerdotes, no se repite nunca y siempre encuentra algún aspecto nuevo del misterio eucarístico para hablar. Y después las homilías del Papa Benedicto XVI en Corpus Christi también son una verdadera joya. Pero cuando fui a visitar a un sacerdote que estaba en Villa Paranacito, al sur de Entre Ríos, en un pueblo muy chiquito, al sacerdote le habían regalado un libro para su cumpleaños, que él nunca lo había podido leer, porque nos pasa a veces a los curas, nos regalan libros que después nunca los podemos leer porque no nos alcanza el tiempo, que se llamaba La Eucaristía, Centro de la Iglesia. Es un libro poco conocido que recoge escritos de la Eucaristía del Cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI. Bueno, entonces todo eso fue como nutriendo mi pensamiento, mi manera de decir las cosas por ahí, a tal punto que me pasó que cuando escribí el librito, bueno, yo lo escribí, qué sé yo, así, tratando de escribirlo como espontáneamente. Después, cuando fui a releer algunas cosas de las homilías de Benedicto XVI como papa, me di cuenta que era un plagio total, pero un plagio así bastante inconsciente, porque no era que yo me acordaba que había leído eso en tal lugar, sino que simplemente de una u otra manera había quedado como incorporado así en mi interior. Por eso, en el fondo, y esto es justamente lo que quiero destacar, por lo menos mi experiencia, es que cuando uno dice algo como sacerdote, o cuando uno escribe algo como sacerdote, en el fondo es muy, muy poquito, casi nada, lo que uno puede decir que sea original. Porque todo lo hemos recibido, absolutamente, de Dios, en sentido absoluto, y después de los instrumentos que Dios pone a nuestro camino. Todo lo que podemos llegar a decir o escribir no es nada nuestro, sino que en realidad es un eco, es como un poder compartir, como un resumen de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado en un retiro, en una charla, en una homilía, y eso me parece muy importante. En ese sentido es como una especie de comunismo, ¿sí? Me entiendan bien lo que quiero decir, donde los bienes espirituales son absolutamente comunes a todos los cristianos. No solo la gracia, que se comunica gracias a la presencia del Espíritu Santo
que recibimos en el bautismo, sino también la verdad de Jesucristo. ¿Por qué surgió la idea de publicarlo y cómo llegó a publicar el librito? Primero me di cuenta de que los grandes textos de la Eucaristía, vamos a suponer el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene un tratado sobre el sacramento de la Eucaristía que es bellísimo. Es de una profundidad, de un equilibrio, de una armonía. Uno lee entre líneas y hay tantísimos debates, hay posturas encontradas que han encontrado una expresión hermosísima. Pero el lenguaje por ahí del Catecismo de la Iglesia Católica o de los documentos de la Iglesia no es tan asequible a todas las personas. Sobre todo hoy, por esta forma que tenemos de vivir, a veces tan apurados, o por esta cultura un poco de lo rápido, no estamos acostumbrados a leer textos tan largos, ¿sí? Entonces me fui dando cuenta, por ahí a través de distintas posibilidades de escribir cosas y compartirlas, que a las personas les ayudaba cuando se podía hacer catequesis que eran breves y concretas, donde pudieran haber algunos elementos de la vida cotidiana también, como para que el texto pudiera sonar más cercano. Lo que no significa que haya que abandonar la lectura, la reflexión, la meditación, el estudio de los grandes textos. Un cristiano que quiere ser cristiano en el mundo de hoy tiene que leer, y tiene que leer no libritos, ¿no? Así como, bueno, como el que me toca presentar hoy. Tiene que animarse a leer cosas más sustanciosas, los grandes textos del magisterio, los grandes tratados. Pero a veces este tipo de publicaciones más sencillas pueden ser como un trampolín, como una puerta de acceso a un modo de expresarse que tiene la Iglesia. Y ese fue un poco el fin, ¿no? Pensé justamente que podía ayudar a algunos una catequesis con un lenguaje más directo, con ejemplos de la vida diaria, y entonces eso es lo que intenté. Y en realidad, como les decía al principio, de las 4 publicaciones, el único que se puede considerar más o menos como un libro es este, ¿cierto? Porque este lo escribí así de punta a punta con la intención de publicarlo. Lo otro fue surgiendo así como más o menos y se dio la posibilidad después de imprimirlo. ¿Cuál es la estructura del libro? Bueno, el libro, tomando la simbología de las 7 canastas y tomando también el otro número que aparece, que es el 7 por supuesto, pero que está compuesto en el texto de la multiplicación de los panes, de 5 panes y 2 peces. Cada capítulo viene titulado como una canasta, ¿sí? Primera canasta, segunda canasta, donde se van tocando distintas partes de la misa. El primer capítulo aborda la preparación para la misa y los ritos iniciales. El segundo, la liturgia de la palabra. El tercero habla sobre la presentación de las ofrendas. El cuarto, sobre la plegaria eucarística, que es el momento más prolongado de oración que tiene la Santa Misa, y es el que incluye la consagración, por ahí para que se ubiquen bien. El quinto capítulo es el rito de la comunión, y allí también la acción de gracias. Perdón, el sexto tiene la acción de gracias y los ritos conclusivos, o sea, cuando termina la misa. Y el séptimo capítulo habla sobre la adoración eucarística. Son algunas pequeñas reflexiones que pueden ayudar a vivir un tiempo de adoración eucarística. Y en cada canasta, en cada capítulo, ustedes van a encontrar 5 panes y 2 pescados. Los 5 panes son las reflexiones que escribo yo, y los 2 pescados son un texto de Romano Guardini, tomado del libro Los Signos Sagrados, y tomado el otro siguiente texto de las homilías de Benedicto XVI en Corpus Christi o Jueves Santo. Todo esto sin violar los derechos de autor, todo acorde a las normas vigentes, aclaro por las dudas. Entonces, yo tenía esto en mente, había escrito los 2 primeros capítulos y se lo mandé a la gente de Ediciones Logos,
que es una editorial bastante nueva, tiene unos 10 años aquí en Argentina. Ellos nos habían publicado este librito con otros 2 sacerdotes de testimonios sacerdotales. Le mandé al señor Oscar Romera, que es un poco el que lee los manuscritos, o bueno, los textos previamente, y que decide lo que se publica o no se publica. Bueno, a él le gustó, le pareció que podía servir, se lo dio a leer a un sacerdote también conocido de él, también le pareció que podía estar bueno, así que bueno, dice, puedo seguir trabajando y después vemos cuando lo publicamos, y bueno, finalmente salió ahora. Y en el libro hay diversidad de tonos, hay como tonalidades que se pueden advertir. Algunos textos, algunos capítulos son más como doctrinales, explican más, hay algunos aportes o algunas pequeñas enseñanzas históricas, pero muy poquito. Otros textos apuntan más a la cuestión práctica, ¿no? De cómo hacer las cosas o de cómo nosotros vivir cada momento desde lo práctico, o diríamos así, de lo exterior, de la participación activa. Otros tienen un tono un poquito irónico, o bueno, hay un poco ahí quizá de humor, como para tratar de ver con distintos ojos algunas de las partes de la misa, y otros textos que pienso que tal vez pueden ser los más lindos, son como más de oración, son como para más introducir en la vivencia espiritual de la Santa Misa. Indudablemente que los textos más lindos son los de Romano Guardini y los de Benedicto XVI, ¿no es cierto? ¿Y cómo se puede leer el libro? Bueno, cada uno lo lee como quiere, ¿no es cierto? El que lo compró después lo lee como quiere, el que lo pide prestado, pero admite como 2 lecturas, una lectura más rápida, más informativa, y quizá a alguno le puede ayudar a hacer una segunda lectura, o de entrada una lectura más lenta, más meditada. Eso puede variar, porque como lo que se trata es de disponernos a vivir un encuentro con una persona en la Eucaristía, me parece que esa lectura lenta también es necesario. Y acá quiero agregar algo que no lo dije al principio, pero que tiene que ver con este encuentro con el pensamiento de Benedicto XVI. Yo le decía que al principio, para mí, lo más grandioso, lo más impactante fue haber descubierto, o que el sacerdote nos haya hecho ver, que en la Eucaristía se actualizaba el Calvario, que nosotros estábamos presentes al pie de la cruz con María y con Juan, Cristo entregándose por nosotros. A través de los textos de Benedicto XVI y de un gran profesor de teología que tuvimos en el seminario también, pude descubrir otro aspecto de la misa que es todavía más hermoso, y es que la Eucaristía es un anticipo, un anticipo del banquete del cielo. En la Eucaristía nosotros no nos encontramos con el Jesús histórico que vivió hace casi 2000 años, sino que lo que está presente, quien está presente es Jesús muerto y resucitado, glorioso junto al Padre, y que en cada Eucaristía anticipa su venida. Nos decía el profesor de teología, es como que la Eucaristía es el laboratorio de la segunda venida de Cristo, el laboratorio donde Dios va experimentando, esto entiéndalo bien, ¿no es cierto?, es una metáfora, lo que sucederá en el final de los tiempos. La transformación que se da en el pan y en el vino, que se transforman y son ya cielos nuevos y tierra nueva, son presencia de Cristo, eso es lo que sucederá cuando Jesús venga por segunda vez y cuando Él sea todo en todos. Y este aspecto de la liturgia y de la Eucaristía como el cielo abierto, como la presencia del cielo aquí en la tierra, que por ahí lo pueden llegar a ver en algún capítulo del libro, es una gracia que se la debo a ese profesor, y principalmente algo que lo enseña mucho Benedicto XVI. Y para terminar, ustedes van a ver que en el libro aparece varias veces la Santísima Virgen María, que aparece, hay 2 pequeños escritos que son referidos específicamente a ella, sobre todo en el final de la misa.
me gustaba también compartirles que justo en este año que se publicó el libro, también pudimos concretar con otras personas la publicación de un CD, de una misa en honor de la Virgen del Rosario, que es la patrona de la Arquidiócesis de Paraná, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, justamente los textos de la misa de la Virgen del Rosario, que después pueden adquirir el que quiera. Bueno, no estoy haciendo propaganda, sino que me gustaba compartirlo y ahora les voy a hacer escuchar una partecita de la misa. Los textos de los cantos de la misa quieren expresar eso justamente, que para poder entrar en el misterio eucarístico, como para poder entrar en el corazón de Jesús, para poder conocer a Jesús, no tenemos mejor madre y mejor maestra que la Santísima Virgen María. Ella no solo es modelo, sino que es madre y sobre todo es formadora, es educadora. Entonces, para poder vivir la misa, la mejor manera de vivir la misa, cada parte de la misa, es vivirlo de la mano de la Virgen, ¿no? Pedir a ella que disponga nuestro corazón, pedir un corazón parecido al de ella, ojalá inmaculado, ¿no? Y por eso pedimos perdón al principio de la misa, pedir un oído atento a la palabra de Dios, en la liturgia de la palabra, poder escuchar como escuchó ella a Dios, para poder responder como respondió ella. Después ofrecernos nosotros como María se ofreció. María le dijo a Dios, acá está mi vida entera, se la donó y Dios pudo hacer su obra en ella, y eso mismo hacemos nosotros en la presentación de las ofrendas. Estar al pie de la cruz con María, comulgar como María, es decir, tratar de recibir a Jesús en nuestro interior con el amor con que ella lo recibió en Nazaret, ¿no? Lo comulgó, por así decirlo, lo tuvo en su interior durante 9 meses, así sería el modo ideal de comulgar. Y por último, así como ella con Jesús en el corazón y en el vientre fue corriendo a lo de Isabel para llevarle la luz y la vida y el gozo de la salvación, también nosotros después de la misa, llevando a Jesús en nuestro corazón, poder ir al encuentro de nuestros hermanos, como lo hizo la Santísima Virgen María. Me gustaría entonces que, bueno, a través del libro, los que lo quieran leer, los que lo puedan leer, no solamente se quedaran en las ideas, algunas mejores, otras no tanto quizás, algunas mejor expresadas que otras quizás. Me gustaría que el libro les ayudara a tener un encuentro con esa persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y bueno, lo que voy a poner es el canto de despedida de la misa de la Virgen del Rosario, también como cierre. Después, si alguno quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer, pero bueno, más o menos lo que tenía pensado compartir ahora, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Bueno, claro que de esa misa yo lo que hice fueron las letras de los cantos y un poco la idea original, digamos, pero bueno, después el músico fue otro, ¿no es cierto? El que compuso, el que armonizó y el que dirigió el coro y todo eso, ¿no? Eso no lo hice yo, ¿no es cierto? Esa fueron la idea y las letras nomás, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y si alguno, este librito, hay algunos, si a alguien le interesa, quedan algunos. Y también el CD, ese sí también hay algunos más si a alguien le interesa. Bueno, muchísimas gracias, Dios los bendiga.